Bueno, gente, buenas tardes. Continuamos con las clases de campo práctico. Específicamente hoy vamos a terminar de ver los momentos de la asistencia de enfermería en el quirófano, ¿no? Para recordar un poquito, estábamos hablando antes del prequirúrgico, hablamos del intraquirúrgico y ahora estamos hablando, hoy nos toca hablar del posquirúrgico, ¿sí? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, Después de que hicimos el caso diagnóstico, ¿qué más hay que hacer? después del primer caso, después del primer caso, el segundo Sí. caso, tenemos que arrancar con el segundo caso. Yo voy a ir armando, gracias a una de sus compañeras que me dio una idea, voy a ir armando unas guías de estudio de cada una de las clases que yo estoy dando, ¿sí? En realidad, ubicándonos un poquito, lo que tenemos que hacer básicamente es esto. Recuerden que hay un classroom, ¿sí? Entonces, yo doy la clase, ¿se acuerdan que más o menos había dicho cómo estaba distribuido todo? Eh, Bien, doy la clase, subo la clase, esta no la subo, sino que les comparto el enlace de YouTube, se los comparto en WhatsApp, eh, subo el material de esta clase, este PowerPoint, subo algún PDF extra para que ustedes puedan leer y complementar un poco lo que vemos en esta clase, y eso es el PDF, un PowerPoint y un video. Yo elijo un video que hable justamente de este mismo tema, supongamos. Ahora creo que yo subí un video de posoperatorio y si no lo subí lo estaré subiendo en estos días, para que ustedes ya tengan 3 o 4 materiales distintos que puedan un poco reforzar esto. Además, la otra idea que surgió es hacer guías de estudio. Supongamos ya vimos prequirúrgico, intraquirúrgico, bueno, voy a armar 2 guías de estudio de esos temas. Y ustedes, bueno, me van a tener que dar respuesta a esas guías de estudio, ¿sí? Me lo enviarían a modo de trabajo práctico. Y de paso, ya vamos un poco también viendo la posibilidad de los exámenes. Yo los exámenes, las preguntas las saco de ahí mismo. Las modifico un poco para que no sean iguales, pero ya estarían teniendo prácticamente parte de lo que son las preguntas de los exámenes, ¿sí? ¿Se entendió más o menos? ¿O algo más quería saber? Bueno, creo que Sí, sí. se entendió, profe. Bárbaro, perfecto. ¿Alguna pregunta más o continuamos con este tema? Puede seguir, profe, con el tema. Bárbaro, perfecto. Bien. Bueno, hoy vamos a ver asistencia de enfermería postoperatoria. Es decir, después sale de quirófano y nos encontramos con el postoperatorio. Recordemos que hay también una sala de recuperación post-anestésica. He subido un video al respecto donde habla algo de eso justamente. Ahora estoy recordando. URPA, creo, si mal no recuerdo en las siglas, Unidad de Recuperación, URPA, Unidad de Recuperación Post-Anestésica, ¿sí? Después del quirófano pasa ahí, está aproximadamente 2 horas, o por lo menos el tiempo necesario para poder ser evaluado el paciente, que se recupere totalmente de la anestesia, de los efectos residuales de la anestesia, ¿sí? Eh, y bueno, y de ahí podría llegar a pasar a una unidad. Depende de la gravedad de la cirugía, la gravedad del paciente, el estado del paciente, podría pasar a una unidad de terapia intensiva o a una unidad, una sala de cirugía, ¿sí? Dependiendo del estado del paciente. Bien, el postoperatorio, ¿no? Acá vamos a leer un poco lo que dice, lo vamos a ir analizando. Comienza cuando acaba la intervención quirúrgica y el paciente ingresa a la unidad de asistencia post-anestésica. Entonces es lo que ya venía diciendo. Termina la cirugía, sale el paciente de quirófano, ahí empieza el postoperatorio. Y cuando termina ese postoperatorio, tiempo después. Pero bueno, es cuando ingresa a la unidad de asistencia post-anestésica o unidad de recuperación post-anestésica llamada URPA, ¿sí? En ese momento empieza el postoperatorio.
Bien, la duración del posoperatorio depende del tiempo necesario para la recuperación del estrés, de la alteración causado por la cirugía, la anestesia. Podemos hablar de pocas horas, podemos hablar de meses, pero va a depender eso del estado del paciente con el que ingresó a la cirugía, cómo salió, si tuvo alguna complicación dentro de la cirugía. Este posoperatorio puede prolongarse. También tenemos que saber que hay dos tipos de posoperatorio, dos etapas. Posoperatorio inmediato, que es el inmediatamente posterior a la cirugía, o mediato, que ya pasan unas cuantas horas después de la cirugía, ¿sí? Sí, bueno, acá lo dice en realidad, inmediato, que el posoperatorio, ¿no? Hay una parte que es inmediata y hay un periodo de resolución y curación. Bueno, ahora el posoperatorio inmediato se caracteriza por la recuperación inicial del estrés, de la anestesia y la cirugía durante las primeras horas siguientes a la intervención. Las primeras horas, eso para tenerlo en cuenta, ¿sí? Que es el inmediato. Recuperación de la anestesia, tras una anestesia general. Bueno, acá habla que tienes que recuperar la función mental, la cognitiva, ¿no? Habilidades motoras finas, gruesas, ¿sí? Y tenemos unas 48 horas para recuperar los niveles preanestésicos. ¿Qué es esto de niveles preanestésicos? Que ya no haya en sangre anestesia residual, ¿sí? Ya haya sido totalmente eliminado del organismo. Y estamos hablando de 48 horas aproximadamente. Bien, objetivos de enfermería en el postoperatorio inmediato. Siempre que tiene que ver con la vía respiratoria, tenemos que tener la vía respiratoria permeable, ¿sí? Eso es importantísimo. Muchas veces el paciente, dependiendo de la gravedad, podemos tener en cuenta que sale entubado, ¿sí? Dentro de quirófano se coloca la asistencia respiratoria mecánica, se opera y a veces no tiene una recuperación, no está del todo terminado la situación del paciente y tiene que ir a una terapia intensiva y por lo cual no se puede sacar la asistencia respiratoria mecánica. Ahí tenemos que seguir manteniendo la vía aérea a través de aspiración, control del tubo, ¿sí? Tenemos que observar al paciente, tenemos que estar valorándolo todo el tiempo. De esa forma vamos a diagnosticar y tratar las complicaciones. Un poco trabajamos con el proceso de atención de enfermería. ¿Se acuerdan lo que estuvimos viendo? ¿Qué hacemos cuando hacemos un proceso de atención de enfermería? ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Con qué es lo primero que nos encontramos? Nuestra valoración. Tenemos que valorar, tenemos que ver al paciente, ¿sí? A través de la valoración. Valorar al, ¿Cómo? valorar al paciente. Bien, bien, valorar al paciente. A través de eso valoramos, diagnosticamos los problemas y ahí llega el diagnóstico de enfermería. Y observamos si tiene alguna complicación. También tenemos que prever las complicaciones. Sabemos que tal cirugía dura tantas horas y puede presentar determinadas complicaciones. Bueno, eso ya cuando estamos en un servicio de cirugía. Cuando estamos en una internación, donde recibimos pacientes que vienen de quirófano, al principio no, pero con el tiempo vamos aprendiendo. Sabemos que viene un paciente con tal cirugía, bueno, ya sabemos que dependiendo si era una cirugía complicada o no, va a venir con un tipo de drenaje, con una ubicación anatómica en tal lugar, va a venir con un tipo de alguna sonda, algún catéter especial, como un catéter de PIC, que es para la medición de la presión intracraneana, ¿sí? O sea, ya dependiendo el diagnóstico del paciente, el tipo de cirugía, y si estamos trabajando un tiempo determinado en una sala de cirugía, donde recibimos a pacientes de posoperatorio, ya sabemos qué tipo de complicaciones puede llegar a tener, ¿sí? Entonces todo eso lo vamos a ir pensando para evitar que haya mayores complicaciones, ¿sí? Si nosotros prevenimos o prevemos lo que va a venir, podemos evitar las complicaciones, ¿sí? Me acuerdo una frase de mi papá que decía, hombre prevenido jamás será vencido, ¿no? Ya la habrán escuchado ustedes también.
garantizar la seguridad del paciente, bueno, hombres y mujeres, ¿no? Prevenidos, vamos a decir cómo es, ¿no? Garantizar la seguridad del paciente. Para eso tenemos que evaluar un poco también el estado de conciencia con el que va a salir. Medimos el Glasgow, ¿no? El Glasgow es la valoración, lo que nos ayuda a nosotros a valorar el estado neurológico del paciente, ¿sí? Si hay algún tipo de presión del sistema nervioso central, no está funcionando adecuadamente, ¿qué tenemos que hacer, sobre todo en este punto? En garantizar la seguridad del paciente. Si hay alguna alteración neurológica, ya sea por anestesia o porque ya la traía. Las barandas. Bien, bien. La utilización. Ver las barandas que estén levantadas. Claro, tal cual. La utilización de las barandas, perfecto. Medidas de contención de ser necesario, sedación de ser necesario. Todo eso tenemos que ir evaluándolo, ¿sí? Eso es garantizar la seguridad del paciente. Si el paciente no es neurológicamente competente y está mucho tiempo en una misma posición, también se puede lesionar, pueden producirse úlceras por presión. Ahí en ese caso, el hecho de rotarlo cada 2 horas como corresponde, estamos garantizando también la seguridad del paciente. Si el paciente presenta una úlcera por decúbito, esa úlcera se puede infectar, se puede llegar a complicar un poco más, ¿sí? Entonces, bueno, ahí es como que si controlamos todo eso, vamos a garantizar la seguridad del paciente. Hay unos videos que yo he subido en un momento que hablan de úlceras por presión, son unas clases. Pueden verlas en YouTube o las puedo llegar a armar, volver a darlas acá para ustedes sería mejor, creo. Que va a ser interesante porque muchas veces los profesores no hablamos de las úlceras por presión. Y es algo que lo encontramos fácilmente en el campo práctico, ¿sí? Bien, Sí, lo vi yo. Ah, ¿lo vio? Buenísimo, bien. Bien, estabilizar las constantes vitales. Muchas veces el paciente no sale estable de cirugía, sale con algunas complicaciones. Supongamos si tiene dolor, sale con la tensión arterial alta, elevada, ¿sí? La frecuencia cardíaca elevada. Entonces tenemos que ver la saturación de oxígeno, si es adecuada, ¿no? Si tiene secreciones, si hay que aspirarlo, si no hay que aspirarlo. Si nosotros lo colocamos en una adecuada posición, lo oxigenamos adecuadamente, lo aspiramos de ser necesario, lo colocamos en una posición que esté cómodo, ahí vamos a estabilizar gran parte de las situaciones, problemas que se puede desarrollar en el paciente. Y bueno, va a ayudar mucho a las constantes vitales. Calmamos el dolor al paciente. Hay pacientes que muchas veces tienen la frecuencia cardíaca alta, la tensión arterial alta, y bueno, a veces falta analgesia quizás, porque ha estado en una posición que le ha producido dolor, malestar, ¿sí? Ya cuando sale de quirófano, si bien está todavía con alguna anestesia residual, pero ya empieza a diluirse esa anestesia. Entonces, muchas veces hay que valorar eso, que va a tener dolor, va a tener molestias el paciente. Mejorar eso va a ayudar a estabilizar las constantes vitales. Disipar la anestesia residual. Esto desde terminar de valorar y evaluar que termine de salir la anestesia que ha quedado todavía dando vuelta en el organismo, ¿sí? Proporcionar alivio al dolor, ya lo habíamos mencionado, bueno, lo recalcamos acá. Tranquilizar emocionalmente al paciente y reducir su ansiedad. Y esto es algo que ya viene de cuando el paciente estaba en el prequirúrgico. ¿Se acuerdan que uno le explicaba dónde iba a encontrarse una vez terminada la cirugía? Eso se lo explicábamos en el prequirúrgico, ¿sí? Dónde iba a encontrarse, si iba a tener algún tipo de drenaje, las horas que iba a estar en quirófano, ¿sí? Todo eso más o menos se lo íbamos explicando. Eso es lo que va a tranquilizar al paciente, ¿sí? Y va a reducir su ansiedad. Profe, hay algunos pacientes que no salen bien lúcidos, digamos, de la anestesia, y se le explica al familiar, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que le va a pasar, si va a tener frío? Claro, tal cual. Sí, eso se lo explicamos. Si el paciente antes de entrar al quirófano era una persona lúcida, se lo explicamos a él.
pero obviamente que cuando sale de quirófano quizás no va a tener una lucidez al 100%, pero ya le vamos explicando al familiar también, que al familiar, si es que estaba antes de que entre a quirófano el paciente, ya se lo venimos explicando también. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, cuidados de enfermería durante el postoperatorio inmediato. Acuérdense que este es el primer periodo, ¿sí? Del postoperatorio, el inmediato. Estado, estado preoperatorio del paciente. Todo esto es lo que tenemos que valorar, ¿no? Técnica anestésica utilizada, fármacos administrados en el quirófano, técnica quirúrgica utilizada, líquidos, sangre, perdidos, administrados durante la cirugía, si hubo o no hubo alguna complicación en el quirófano, localización de catéteres, drenajes, apósitos, todo eso también es importante. Plan de asistencia de enfermería postoperatorio. A ver, un segundito, ¿no? Bueno, ¿se va entendiendo más o menos alguna duda? Vayan diciendo, vayan preguntando, no hay problema. Estoy viendo. Todos se pudieron O sea que si recibimos un paciente tenemos que preguntarle todo, en las vías, si tiene una arterial. Eso a mí me confunde, si tiene una arterial o una plan de analgesia, que nos explicara. Sí. Ah, ¿ustedes quieren que yo les explique lo que es una vía arterial? ¿Eso es? Sí, para los cuidados, porque Sí. no vemos muchos fármacos. Si tiene un plan de analgesia, ¿cómo es? ¿Cómo Bien. son los cuidados? Sí, vamos a ir de a poco. Ahora tengo armada una clase que la puedo dar en cualquier momento. Es más, si quieren, la próxima clase la doy, que es todos accesos vasculares, incluida la vía arterial, Swan-Ganz, eso es muy de terapia intensiva. Lo estoy dando en ese curso que, no sé, algunos de ustedes creo que están participando, que es ese curso de terapia intensiva que estoy dando. Lo doy si quieren, Sí, porque sí. no están todos en ese grupo. Así que si quieren, lo doy. ¿Lo quieren? La clase que viene, obviamente no hoy. Y después nos vamos a meter un poco en farmacología también. Yo sé que ustedes me vienen pidiendo farmacología, y es necesario, y es un punto muy importante en este tercer año, ¿sí? Porque imagínense, ustedes se reciben este año y el año que viene van a estar trabajando como enfermeros o enfermeras en una institución de salud. Entonces necesitamos tener un manejo de farmacología, ¿sí? Así que en lo sucesivo yo voy a empezar a meterme en estos temas y voy a empezar a armar clases de farmacología. Si bien ustedes tuvieron en segundo año, tuvieron fármaco, pero bueno, uno no termina de ver todo en esa etapa porque es muy amplia la farmacología en realidad. Imagínense, ustedes van a trabajar a pediatría, van a tener unos fármacos determinados. Van a una clínica, en clínica médica van a tener unos fármacos determinados. Van a terapia, van a tener otros fármacos, y así sucesivamente. Nunca terminamos de aprender todo, pero por lo menos sí tener una idea general, ¿sí? ¿Estamos bien hasta ahí o más o menos? Sí. Bien. Bien, valoración postoperatoria general, ¿sí? Bueno, ahí tenemos que ver la vía aérea y la respiración. Siempre la vía aérea importante, es uno de los sistemas más importantes a valorar, ¿sí? Si no hay vía aérea, no hay paciente directamente. La circulación. ¿Cómo valoramos la vía aérea? ¿Qué observan en la vía aérea ustedes en un paciente? Imaginemos así por un segundo, pongamos acá en la mesa, en la pantalla, como que tenemos un paciente posquirúrgico, ¿sí? ¿Cómo valoran la vía aérea y la respiración? ¿Qué harían ustedes? Si tiene una cánula, si tiene un respirador. Bien. Si tiene asistencia respiratoria, cánula, máscara de reservorio, máscara de Venturi, bien. Está bien. ¿Qué más? Después, bueno, la frecuencia respiratoria, la profundidad de las respiraciones, si hay algún tipo de respiración especial, ¿sí? Si está taquipneico, si está eupneico, si está bradipneico, todo lo que hacen la valoración respiratoria. ¿Pueden ocultar los campos pulmonares?
Sí, con un esteto. Bien, bien, ocultamos los campos pulmonares, si hay buena entrada de ambos lados, ¿sí? Esa es la valoración respiratoria. La circulación, Y los miembros inferiores si están fríos, al tacto. bien. Si hay pulsos, todos los pulsos también valoramos. Frecuencia cardíaca, ¿sí? La saturación también tiene que ver un poco con la circulación y un poco con lo respiratorio, ¿sí? Bueno, el metabolismo y una valoración postoperatoria general. Ahora vamos a ir viendo uno por uno. Vía aérea y respiración, normalidad de la vía aérea y sus reflejos, si hay tos, si hay deglución, reflejo faríngeo, tipo de vía aérea, ahí dice si se utiliza vía aérea artificial. Tenemos la vía aérea natural y la vía aérea artificial. La vía aérea natural es la que estamos usando todos en este momento, la respiración normal que tenemos ahora. Y la artificial es cuando estamos hablando de asistencia respiratoria mecánica, si tiene colocado un tubo oroendotraqueal. Frecuencia y calidad de las respiraciones también. Ruidos respiratorios que pueda llegar a tener. En uno de los casos pacientes, creo que es el primero, hablaba de estertores, ¿sí? Después eso tendríamos que buscarlo, a ver, algún video, busquen ustedes mismas un video, a ver, estertores, distintos sonidos respiratorios, a ver qué sale. Debe haber, yo igual voy a buscar y les voy a compartir, ¿sí? Si tiene capacidad para toser, si puede hacer una respiración profunda, si las respiraciones son superficiales o son profundas, ¿sí? Cantidad y método de administración de oxígeno. Ahí estábamos hablando cuánto oxígeno se administra, cuántos litros, cuánto porcentaje, depende el modo de administración de oxígeno, va a ser o litros o va a ser un porcentaje, ¿sí? El método de administración, que es lo que habíamos dicho, cánula nasal, mascarilla simple, máscara de reservorio, ¿sí? Máscara de Venturi antes que la de reservorio. ¿Cómo valoramos la circulación? Frecuencia cardíaca, los pulsos periféricos, patrón del monitor, eso también vemos el monitor, si hay una frecuencia cardíaca adecuada, pero no solo la frecuencia cardíaca, sino lo que visualizamos como ondas en el monitor, ¿sí? Con onda P, Q, R, S. ¿Habíamos visto electrocardiografía básica? No, ¿no? No. Bien, no se preocupen, tengo una clase, hermano, de eso. Ustedes después vayan haciéndose una listita de lo que yo les estoy prometiendo, así no me olvido. En el curso me parece que lo dio eso, profe. Ah, me parece que sí, ya lo había dado ahí, pero no se preocupen, los que no han visto la clase, o la ven en YouTube, o me dicen, profe, délo acá, y yo lo doy en la clase, no pasa nada, ¿sí? Total, no viene nada de mal repetir algo, ¿sí? Porque ustedes no lo vieron, algunos sí, algunos no. Patrón del monitor cardíaco, ya lo habíamos dicho. Lecturas de presión, incluidas la arteria y la venosa central, arterial y venosa central. Tampoco vieron cómo se hace la presión venosa central. También hay una clase que la pueden estar súper promocionando en YouTube. Pero no se preocupen que después la doy la clase. Otra vez la vuelvo a repetir, ¿sí? Solo que ustedes, alguien que tenga ganas, vaya haciéndose una listita, vaya anotándose estos temas que yo les estoy diciendo. Así me dicen, profe, de tal tema. Entonces, bueno, lo busco ese tema y se los doy, ¿sí? Pero háganme acordar porque a lo mejor sigo con otro programa y me olvido. O con otros temas. Que los otros temas que tengo que dar también son interesantes, es todo interesante. Pasa que en este punto que están ustedes ahora, bueno, color, temperatura de la piel también es importante, para valorar si hay buena irrigación también, ¿sí? En este punto que están ustedes, que es tercer año de enfermería, tienen que saber todo, es muy global. Entonces, por eso yo les menciono temas y ustedes dicen, ese tema, y hay que saberlo también. Hay que saber todo. Es complejo, pero hay que saber lo más que puedan. Porque el año que viene, si ya pasan, van a estar, como quien dice, en la jungla, ¿sí? Sobreviviendo. No tengan miedo, tampoco es para tener miedo. Lo que no se sabe acá, después se aprende en algún punto. Mirta, ¿iba a decir algo? Sí, no, seguía lo que usted decía.
porque es como todo muy nuevo para nosotros. Claro. Es como que no tuvimos un segundo año. Claro, Así bueno, que- sí, yo a veces quiero avanzar muy rápido. Me gusta esto de dar clases, de enseñarles, de tratar de pasarles un montón de cosas, y sé que a veces los apabullo un poco, no es mi idea, ¿sí? La idea es que, bueno, que vayan aprendiendo de a poco, y si tienen dudas me preguntan, si no lo sé yo también lo busco, lo averiguo y trato de ayudar, ¿sí? Cuando se corta el Zoom, volvemos a ingresar, ¿sí? Bien, con respecto al metabolismo, vemos la integridad y turgencia de la piel, ¿sí? La temperatura, la diuresis, el tipo y cantidad de líquidos intravenosos administrados. Hay que valorar un poco no, hay que saber qué líquidos ha recibido en quirófano, qué cantidades, ¿sí? Qué indicación hay también después del quirófano, porque va a haber un plan, si es un plan amplio, con muchas gotas por minuto, si es un plan reducido en líquidos, ¿sí? Todo eso se tiene que valorar. ¿Qué tipo de líquidos recibió? Profe, ¿sería un balance hidroelectrolítico el que se le hace con los ingresos y los egresos? Bien, exacto, sí, sí. Balance de ingresos y egresos. Balance hidroelectrolítico. Eso es importantísimo. Ese tema también lo vamos a ver. Voy a buscar una hojita de valoración de balance hidroelectrolítico y vamos a tratar de hacer uno. O lo que les puedo hacer, que eso después lo vamos a ir viendo, les doy un caso paciente, pero concentrándonos en el balance. Yo primero se los explico y después lo hacen ustedes. Vamos a ver si, porque es importante. También muchas veces se reciben los alumnos y no saben hacer el balance hidroelectrolítico. ¿Alguno de Nosotros acá? lo vimos el año pasado, pero muy hacia arriba, con un caso paciente que nos armó la profe de deshidratación, y tuvimos que dar una clase oral. Estuvo bueno, Ah, está bueno, bueno. bueno, Pero bien. bueno, todo fue virtual. Claro, sí, sí. No, sí, es complejo, pero bueno, tenemos que buscarle la vuelta. Y los que no tengan impresora, a lo mejor yo les mando la planilla, pero bueno, si no lo imprimen lo pueden copiar y ahí van escribiendo cuántas gotas pasa en una hora, cuántas gotas pasas en dos. Si le agregan un antibiótico, le tienen que balancear también el antibiótico. Si toma un vaso de agua al paciente, tienen que balancearle ese vasito de agua, que aproximadamente es 200 si es una taza chica, 250 a 300 si es una taza grande. Con la sonda vesical van valorando también la diuresis. Si no tiene sonda vesical, a veces es espontánea, bueno, se mide la cantidad a través del orinal, a veces está graduado y dice la cantidad de mililitros que orina el paciente, ¿sí? Bien. General, localización, situación y pérdidas, situación y pérdidas por drenajes y catéteres. Tenemos que ver dónde están localizados los catéteres, si está en flanco derecho, si está en flanco izquierdo, dónde esté. Eso lo tenemos que valorar anatómicamente, ¿no? Tenemos que recordar un poco las regiones anatómicas. Es muy importante saber las regiones anatómicas, ¿sí? Regiones anatómicas abdominales, estoy hablando. También puede estar un catéter de PIC tranquilamente, ¿sí? Para medición de la presión intracraniana, PIC, presión intracraniana. Entonces utilizamos un catéter especial. ¿Dónde está localizado? Las pérdidas, el tipo de líquido que está drenando, ¿sí? Hay regiones anatómicas que van a drenar un tipo de líquido específico. Si es otro líquido, es porque hay algo que está mal. Fuerza y respuesta muscular también. Profe, Valoramos. cuando dice regiones anatómicas se refiere a también lo que es zonas topográficas, es lo mismo. Sí, 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 es exactamente lo Ok. mismo. Sí. Fuerza y respuesta muscular, ¿sí? Ruidos intestinales. Cuando hay reducción de ruidos intestinales o no están presentes, a veces podemos sospechar lo que se llama ileo paralítico, ¿sí? Por eso hay que auscultar, no solo se ausculta el tórax, sino que se ausculta el abdomen también, a ver si hay algún sonido. Después de una cirugía, sobre todo una cirugía general, muchos de los ruidos están disminuidos, están reducidos. Incluso no existen dentro de una cierta cantidad de horas. Después el organismo, cuando ya está desapareciendo la anestesia residual que habíamos nombrado, empezaría
empezarían a aparecer esos ruidos hidroaéreos, también que son llamados, ¿no? Ruidos intestinales, o también llamados ruidos hidroaéreos. Bien, ¿dónde está la incisión quirúrgica? También hay que saberlo. Posición del paciente, la posición que debe estar, también para evitar dolor, posición también llamada posición antiálgica. Bien, diagnósticos vamos a un poquito de diagnósticos de enfermería también, ¿no? Déficit del volumen de líquidos en relación con la pérdida de sangre, drenaje, vómitos, posteriores a ayuno o ayuno total. Estos son diagnósticos sacados del libro, después ustedes pueden pensar alguno. Ustedes creo que no sé si me hicieron diagnósticos de déficit de volumen de líquido, pero me estuvieron haciendo unos diagnósticos que me quedé súper sorprendido. Excelentes diagnósticos. La verdad me quedé impactado. Y uno, si mal no recuerdo, Mirta hizo uno de esos diagnósticos que estoy hablando. Así que la verdad, felicitaciones. No, hay otra gente, no se pongan celosas, pero hay otra gente que me han tirado una. Y hay un grupo, hay dos grupos, yo no sé si se estuvieron comunicando entre ustedes. Creo que no, si se comunicaron no pasa nada, porque la idea es que se comuniquen, porque hay que hacer las cosas, hay que ayudarse. Eso tenemos que aprender en enfermería, a pesar de que siempre me viene a la mente una frase, y muchas veces digo, al final tenían razón, que es el peor enemigo de un enfermero es otro enfermero, pero no. Tenemos que romper con ese molde y aprender a ayudarnos todo el tiempo. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? Que me encontré con que hay dos grupos distintos que me dieron cada uno su diagnóstico y son diagnósticos casi idénticos. Yo quiero, no importa si se ayudaron, no pasa nada, pero lo que sí me gustó, que si no se ayudaron me gustaría saberlo, después se los digo si quieren, pero me gustaría saberlo porque digo, qué lindo trabajo que hicieron para meterse tanto en el paciente y llegar a dos diagnósticos difíciles, porque no son diagnósticos fáciles, los que hicieron, y con un nivel, y dos grupos hicieron el mismo diagnóstico, prácticamente igual. Después, cuando deje de grabar, lo hablamos, pero para saberlo nada más, ¿no? Por nada, porque no es que no se tienen que copiar, no, al contrario, se tienen que ayudar. Yo pido a que se ayuden todo el tiempo. Y si ayudándose los dos grupos llegaron a eso, bueno, está bien, llegaron. Pero si fue que llegaron a esos dos diagnósticos sin haberse consultado, aplaudo, pero parado, porque fue impresionante. Después se los pregunto. Bien, nos queda menos de un minuto. A ver si terminamos con esto y cuando volvemos con el otro, ¿sí? Yo les escribo un WhatsApp y les digo, ya nos volvemos a conectar, ¿sí? Me dan un segundito. Diagnósticos de enfermería, bueno, ya dijimos este diagnóstico. Otro, limpieza ineficaz de la vía aérea en relación con la anestesia o la cirugía. El tema de estar ante una anestesia, muchas veces es muy difícil